Gracias damos a Dios por un nuevo día de vida que nos concede. Y voy a empezar a salir a invitar a mis oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque estamos ahora en un contexto distinto, llevando palabra de bendición a todos nuestros oyentes. Antes de esta pandemia, nosotros abríamos las puertas del templo y llegaban las personas. Hoy en día, las puertas del templo están cerradas. Pero en este Valparaíso tan característico, yo me imagino un gran templo bordeando los cerros. Y eso lo hace Radio La Lumbrera. Pero en vez de abrir la puerta, ¿sabe lo que hicimos? Abrimos una ventana hacia la bahía. Y a través de esa ventana, yo le grito a todos mis vecinos: ¡aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y todos los que escuchan el saludo responden con respeto, con cariño, y abren la puerta de su corazón, hacen un clic en su teléfono y se conectan con Radio La Lumbrera. Amados oyentes, en este día queremos compartir nuevamente palabra de bendición para todos ustedes. Y como lo hacemos siempre, recién estábamos escuchando Gozo la Santa Palabra leer. Mire, es increíble. Hay personas que reciben con mucho gozo, con mucha alegría y con gran necesidad la palabra de Dios, porque entra a sus vidas y satisface la necesidad que hay en su espíritu. Pero hay otros que también la ignoran y la desconocen. Fíjese que cuando el pueblo de Israel marchaba hacia la tierra prometida, sucedió lo mismo con ellos. Cuando les presentó aquel alimento inagotable en el desierto. Y señala la escritura allí en el libro de Éxodo, capítulo 16, dice en el versículo 15 que ellos preguntaron: ¿y qué es esto? Lo que quiere decir maná. Así muchas veces también las personas dicen: ¿y qué es esto? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es para mí? Y nosotros le decimos: palabra de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué me aporta? ¿Y qué me da? Y fíjese que el Dios eterno, aquel que empieza a indagar en la Escritura, a entrar en su palabra, le va haciendo tan bien y va dando un sabor a su vida distinto. Y fíjese que a aquello que el pueblo decía: ¿y qué es esto? ¿Y me quitará el hambre o no me quitará el hambre? Dice la misma escritura, para que usted no piense que son argumentos, que son ideas, que son apologías que hacemos cuando hablamos de la palabra de Dios. No, estoy hablando lo que la escritura señala. Y dice que tenía sabor a miel con hojuelas. ¿Hay algún niño que se niegue cuando usted le entrega un hermoso vaso con un poquito de yogur y hojuelas con miel? Por supuesto que ninguno rechaza ese alimento. Amado oyente, así es la palabra de Dios que llega a cada vida, a cada corazón. Primero parteciendo: ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Pero cuando empiezas a entrar en la profundidad de la Escritura, entonces empiezas a vivir ese sabor y te alimenta tu vida y te hace cambiar tu manera de pensar y te hace mirar la vida de forma distinta. Si estás sumido en una aflicción, en una incertidumbre, en una depresión, busca a través de la palabra de Dios bendición para tu vida. Y eso es lo que en esta mañana precisamente queremos compartir con usted. Y mire, una hermosa invitación que quedó pendiente, porque recuerde usted que
hace algunos días atrás nosotros estuvimos compartiendo, acompañados de nuestro hermano Daniel Bulboa desde Talagante, un hermoso y bendecido emisario que nos envió ahí nuestro hermano Pedro Madrid. Y hoy día él nos promete una segunda parte sobre el Salmo 23. Y el hermano Daniel es un hermano joven y fíjese que a través de la escritura él se ha dejado modelar por el Señor y habla como un adulto mayor. Por eso que, con respeto a la palabra de Dios, escuchemos qué nos compartirá en este día. Hermano Daniel, muy buenos días. El micrófono, los elementos que están aquí en esta radio virtual están disponibles para usted. Y quisiera que leyéramos este salmo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Por qué no oramos al Señor y le damos gracias? Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítanos, Señor, poder comprender las riquezas, Señor, que estos últimos 2 versículos nos quieren entregar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque hemos recorrido este salmo y tú nos has bendecido a través de él. Y permítanos, Señor, que ya comprendiendo lo que al final de este salmo nos quieres decir, podamos tener esa bendición completa y atesorarla, Señor, y por qué no en algún momento compartirla con otras personas. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy nos vamos a acercar a los últimos 2 versículos. Una cosa quisiera decirles antes de comenzar: procure no manipular su celular mientras estamos predicando para que no hayan interferencias y no ocurran problemas de delay o transmisión. Si usted tiene mala señal, un consejo: usted puede apagar su cámara y mejora la señal de audio. Es para que a lo mejor tenga una mejor señal. Mis hermanos, a modo de introducción, nosotros hemos estado estudiando, y en mi caso predicando, lo que es el Salmo número 23, y hemos hecho un recorrido extenso la semana pasada. A modo de introducción, evaluamos lo que vimos la semana antes pasada cuando nos reunimos en este salmo, y en realidad todos ya estamos claros de la importancia que tiene este salmo para la vida de los creyentes de todos los tiempos, tanto hombres del Antiguo Testamento como los creyentes de hoy en la actualidad, los que vivimos sujetos a la gracia, tanto hombres en la antigüedad como hoy. Nuestros contemporáneos, mis hermanos, hemos hallado consuelo, hemos hallado fortaleza, y lo hemos encontrado en este salmo. También vimos, mis hermanos, que era casi imposible no ver a Cristo en este Salmo 23. Sabemos que Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Sabemos que Él es el que vela y cuida a las ovejas. Él es el obispo de nuestras almas, como lo menciona ahí la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, en el verso 25. Y también fuimos con el tiempo
contextualizando un poco acerca de lo que era este salmo, y nos dimos cuenta de que el Salmo 22 hace una entrada para que se presente el Salmo número 23, y el número 24 nos señala ya el proceso cúlmine de la gloria de ese buen pastor y de nuestras almas. Pudimos evaluar un poco el esquema de este salmo también, y mencionamos, recuerdo, que el Salmo 23, en el versículo 1 al 3, nos va a hablar de la vida presente, donde toda necesidad, decíamos, era suplida por ese buen pastor. El Salmo 23, el versículo 4, nos señala ese paso por la muerte, donde aún su compañía, la compañía del buen pastor, nos libra de todo temor. También lo que hoy vamos a ver, entre el versículo 5 y el versículo 6, nos va a mencionar ese disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Es este punto donde nuestra esperanza debe despertar. Ahora, mencionábamos, mis hermanos, un poco acerca de la experiencia de David como pastor y su posición en este punto, no como un pastor, sino como una oveja, y él parte mencionando y exaltando el nombre del Todopoderoso, que es Jehová, y él lo menciona como su pastor. Y cuando él hace para sí esa figura, él logra comprender, y en realidad es lo que debiésemos de comprender nosotros, que Jehová es nuestro pastor, por tanto, nada me faltará, nada me faltará. Él está bajo nuestro cuidado, y lográbamos ver, en resumen, cómo el Nuevo Testamento confirma esto ahí en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 19, donde dice la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y decíamos con mucho ímpetu y fuerza que grabáramos esto en nuestros corazones, que cuando lleguen los momentos de prueba en nuestra vida, podamos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabemos que Él nos va a llevar a lugares de delicados pastos, y ahí Él nos hará descansar. Sabemos, mis hermanos, que las Escrituras nos dicen ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 9, yo soy la puerta, el Señor hablando, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. En Él hallamos el descanso, en Él hallamos los prados verdes, en Él hallamos la paz. Y esto no lo mencionamos, pero vale decir, mis hermanos, que cuando estamos en el Señor tenemos una paz, tenemos una confianza y una tranquilidad que cualquier persona de afuera le gustaría tener. Y junto a aguas de reposo, sabemos que Él nos hará descansar y nos va a pastorear junto a esas aguas. Y recordamos a Jesús cuando dice ahí en Juan, en el capítulo 6, en el verso 35, recordamos cuando Él menciona estas palabras: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás. También hablamos que Él, mis hermanos, se encarga de confortar nuestras almas. Y leíamos ese hermoso texto ahí en el capítulo 40 de Isaías, en el verso 29 al 31, un texto maravilloso que tiene muchos principios aplicables a nuestra vida, donde dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es hermoso, mis hermanos. Es importante esto, mis hermanos. Tan importante. Ahora, mis hermanos,
También mencionamos acerca de que Él nos iba a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y reconocíamos, mis hermanos, y esto quisiera hacer avanzar rápido. Número 1, necesitamos ser guiados por el Señor. Número 2, debemos saber que sus sendas son de justicia. Número 3, lo hace por amor a su nombre. También evaluamos lo que era andar por el valle de sombra y de muerte. Y evaluamos lo que eran las situaciones oscuras de la vida. Y también lo que era mirar la muerte cara a cara. Pero aún en esto, el salmista continúa diciendo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, en el verso 18, leíamos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y sabemos que Él estará con nosotros. Y podíamos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Y veíamos al Señor diciendo ahí en Mateos, en el capítulo 28, en el verso 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y algo que personalmente me pudo bendecir mucho es cuando llegamos a ese punto donde el salmista expresa: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y evaluamos lo que era la vara y el cayado, y lo que esto significa implícitamente, que es la disciplina del Señor y la necesidad de esta muchas veces en nuestra vida. Y esto prueba ese amor paternal de cuidado del Señor hacia nosotros cuando somos corregidos en nuestra vida. Y muchas veces confundimos el ser corregidos cuando nos va mal y creemos que cuando estamos siendo corregidos nos está yendo mal o nuestra vida no está funcionando muy bien. No, muchas veces nos van a ocurrir sucesos en nuestra vida que no esperamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está a tu cuidado, aunque no lo entendamos. Aderezas mesa delante de mí. Y aquí llegamos, mis hermanos, a los últimos 2 versículos que creo que van a bendecir nuestra vida como lo que ya hemos estado estudiando anteriormente. Y créanme, mis hermanos, que la importancia de tener un cuaderno y un lápiz para poder ir apuntando y poder ir recordando con el tiempo también lo que se le va predicando, y créanme que esto le va a ayudar, si no ahora, en el futuro, o puede ayudar a otras personas. El salmista continúa diciendo, mis hermanos, y aquí comenzamos ya en nuestro desarrollo del día de hoy: aderezas mesa delante de mí. ¿Qué significa esto? Vamos a estudiar un poco y vamos a ver un poco el trasfondo de todo esto. Ahora, mis hermanos, en este punto del Salmo nos encontramos con un cambio de metáfora, por así decirlo. Para David, Dios era mucho más que su pastor. Mucho más que su pastor, en este punto. Y aquí en este punto, mis hermanos, lo pasa a describirlo como un anfitrión al Señor, que ha preparado un espléndido banquete donde el salmista, donde tú y yo somos invitados como huésped. Mis hermanos, es imposible agotar todo lo que Dios es para el creyente bajo los estrechos límites de una sola figura. El Señor es mucho más que un pastor, es mucho más que un buen anfitrión. Él es Jehová, Él es el Todopoderoso. Ahora, mis hermanos, para entender un poco de esto, de esta invitación, y para poder evaluar lo que es esa imagen del Señor como anfitrión y nosotros, o el salmista, como huésped, debemos analizar un poco la hospitalidad oriental. Ahora, para entender un poco esto, debemos considerar lo siguiente, que son bien conocidas las reglas de hospitalidad entre los orientales, en tiempos bíblicos más que nada. El huésped no solo era acogido en la tienda o casa del anfitrión, sino que era agasajado admirablemente.
La comida, la bebida que se servían, y vale decir que se servían con mucha generosidad. Hoy en día también suele ocurrir, hay muchas personas, hermanos de nuestra iglesia, que son muy hospedadores, son muy buenos huéspedes, que cuando uno está junto a ellos parece que la comida nunca se acaba. Solían, mis hermanos, ser precedidas por prácticas casi como rituales estas visitas. Se le proveía agua al huésped para que él se lavara, se ungía su cabeza o se derramaba sobre su cabeza un ungüento y luego se besaba su cabeza. Además, mis hermanos, el huésped gozaba de la protección de su anfitrión. Cuando él entraba a su casa, bajo su techo, encontraba un cobijo prácticamente sagrado, que ningún enemigo tenía derecho incluso a invadirlo si él estaba sujeto en la casa como un huésped. Ahora, hay un punto acá que quisiera resaltar. Este es un punto del desarrollo de este sermón. Nosotros somos invitados a la casa de Dios por su misericordia. Somos invitados a la casa de Dios por su misericordia. Cuando pensamos en que Dios nos invita a su casa, esta es una idea que nos debe sobrecoger. Y recordamos las palabras de Cristo ahí en Juan, en el capítulo 14, en el verso 2 al 3, donde Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, esto solo puede ser posible por la misericordia de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de explicar que, siendo nosotros enemigos de Dios, mis hermanos, hoy seamos invitados a su casa y allí recibiremos todos sus favores. Allí recibiremos todos sus favores. Y vamos a encontrar en la Biblia un caso que ilustra muy bien esta verdad. Se trata de Mefiboset. No sé si usted ha leído sobre Mefiboset ahí en el libro 2 de Samuel, lo vamos a encontrar. Él era nieto de Saúl, aquel que había sido enemigo mortal de David, Saúl. Lo curioso, mis hermanos, es que cuando David llegó a reinar sobre Israel, no aniquiló, no mató a toda la descendencia de sus antecesores. Como hicieron tiempo después otros reyes, más adelante sí mataron la descendencia de sus antecesores. David se interesó por los descendientes de Saúl con el propósito de hacer con ellos, ¿sabe qué? Misericordia. Misericordia. Mire lo tremendo que era David. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 1, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y fue encontrado Mefiboset, que inmediatamente fue llevado a la casa del rey, mis hermanos. No es difícil imaginarse todo el temor que aquel descendiente de Saúl tendría cuando llegara al palacio real. Imagínense. Su abuelo había intentado una y otra vez dar muerte a David. ¿Qué podría esperar ahora que David hiciera? Esa es la pregunta que debiésemos hacernos. Pero su sorpresa tuvo que ser muy grande cuando el rey le habló. ¿Sabe lo que dice la Escritura?
ahí en el segundo de Samuel, en el capítulo 9, del verso 7 al 11, dice lo siguiente. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y aquí, mis hermanos, podemos ver un ejemplo maravilloso de la increíble gracia de Dios. Ahora, mis hermanos, el ser invitados a esa mesa con el Señor también, punto número 3, debiese de generar en nosotros o despertar una idea de compromiso. Otro detalle que también debemos recordar es que en el mundo antiguo, o en el mundo del Antiguo Testamento, comer y beber a la mesa de alguien era una manera de establecer un vínculo de lealtad mutua. Y esto, mis hermanos, podría significar la culminación de los arreglos para concertar o realizar aún un pacto. Imagínense lo que significaba comer a la mesa de alguien. Y si recordamos, mis hermanos, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 25, a Jesús diciendo: esta es la copa de mi sangre. Y vemos la imagen de la última cena, al Señor compartiendo el pan y el vino con sus discípulos en ese entonces. Sentarse a la mesa de alguien en esos tiempos significaba mucho. Y las Escrituras nos quieren señalar el nivel de compromiso, de pacto que Dios tiene hacia sus hijos salvados. Ahora también debiese de señalar esto otro principio, y este es un principio de comunión. Sentarse a la mesa tiene que ver también con comunión, tiene que ver también con cercanía. Es un buen momento no solo para compartir alimentos, sino sobre todo podemos ver la amistad. Por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, la finalidad es tener comunión entre nosotros y con el Señor. Como dice ahí, y le mencionaba anteriormente, en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 16 al 17, dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Notemos también, mis hermanos, que esta invitación a la casa de Dios no se trata de algo ocasional, por unos días, por un momento. Dios, mis hermanos, nos trata como si fuéramos tan cercanos a Él. Dios no nos trata como si fuéramos desconocidos, pasajeros. Él nos trata con mucha cercanía.
Es por eso que debemos considerar la comunión con Él. Él quiere que estemos por toda la eternidad en su casa. Y podemos recordar las últimas palabras de este salmo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora aquí aparece un aspecto muy especial, como punto número 5 de estas palabras del salmista, que vemos una celebración. La mesa era aderezada para una celebración. También es significativo, mis hermanos, que este banquete se celebrara en presencia de los angustiadores y enemigos, porque eso dice el salmista. Ahora, pensemos un momento en la escena. La escena nos presenta, mis hermanos, una celebración, pero ante enemigos y angustiadores. Esto es una celebración de victoria. Esto es una celebración de liberación, de una liberación presente de la cautividad. Ahora, si nosotros evaluamos esto en la cronología de nuestra vida, llegará el momento en que nos sentaremos a la mesa con nuestro Señor. Y no quisiera, mis hermanos, ser tan devocional con mis palabras, ni tan cliché con mis palabras y comentarios. Pero créame, mis hermanos, que en aquel entonces usted tendrá libertad total. Usted ya no será más oprimido. Ahí no existirá la vergüenza, el dolor, los pesares emocionales que a lo mejor usted hoy tiene. Allí se acabarán. Porque será un momento de inevitable gozo, mis hermanos, de inevitable alegría, un momento de libertad, de liberación total. Y cuando pensamos en esas mesas, mis hermanos, debemos también tener un punto presente que no se nos puede ir, que ese será un banquete. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, mis hermanos, va a presidir aquel banquete celestial, a donde todos los creyentes han sido invitados, donde usted, donde yo, donde las personas que han creído en Jesucristo han sido invitados. ¿Quiénes estarán ahí? ¿Quiénes estarán sentados en aquella mesa? David se veía ahí, con todos sus errores, con todos sus pecados que él había cometido. David se veía sentado con su Señor en un momento de liberación, en un momento de alegría. David era un pecador como usted y como yo. Y esto, mis hermanos, debiese de despertar algo en nosotros. La necesidad de no ser personas prejuiciosas, de no ser personas fariseas en muchos aspectos. Las Escrituras nos dicen que la única forma de ser salvo es creyendo en el Señor Jesucristo. Y no podemos pesar los errores de otros, no podemos pesar los pecados de los demás, inconscientemente quitarlos de aquella mesa. No es nuestra labor. Mis hermanos, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, las Escrituras nos dicen que estaremos un día invitados a aquella mesa, a sentarnos con Él. Apocalipsis 19, capítulo 19, versos 7 al 9. Mis hermanos, hemos sido invitados y Él ha aderezado mesas y delante de nuestros opresores y angustiadores. ¿Y sabe lo que continúa diciendo más adelante el salmista?
unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Ahora aquí vale, mis hermanos, analizar un poco esto. Las costumbres, las fiestas orientales, era que el dueño de la casa diera la bienvenida a todos sus invitados, derramando sobre sus cabezas, mis hermanos, delicados perfumes, según estos iban entrando a su casa. Y esto nos puede sugerir ciertos puntos que podemos evaluar. Esto sugiere frescura y plenitud. Comparando, mis hermanos, esto con otros pasajes, vemos que esta unción es un verdadero refresco para el alma del creyente. El Salmo 92, versículo 10, así lo menciona. Al mismo tiempo, mis hermanos, esta unción era una fuente de gozo. Lo puede evaluar usted en el Salmo 45. De la misma manera, mis hermanos, que su ausencia, la ausencia de el derramar un aceite, era signo de luto y de tristeza. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel, en el capítulo 14, y en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6. Ahora, número 2, también esta unción sugiere permanencia. Y vale decir, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento también trata sobre la unción que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Esta unción permanente nos confirma que somos... ¿De quién? Esta unción permanente nos confirma de que somos de Cristo. Y lo podemos ver, mis hermanos, ahí en 2 a los Corintios, en el capítulo 1, verso 21 al 22. Dice lo siguiente, déjeme buscarlo. Y el que nos confirma que vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Mis hermanos, deberíamos siempre nosotros manifestar el olor agradable de la unción que hay en nosotros. Pero desgraciadamente, con mucha frecuencia, entristecemos y contristamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Y lo único que logramos es anular los efectos benditos de esta unción divina. Él nos ha invitado a su mesa. Él ha ungido nuestra cabeza. Y el salmista continúa diciendo: mi copa está rebosando. El salmista, mis hermanos, considera también su copa llena al rebosar. Está rebalsando, como decimos nosotros. Con lo que parece querer indicar la plenitud de la bendición de Dios que se está viendo reflejada en su vida. Mis hermanos, el Señor no solamente quiere darnos vida, sino nos quiere dar vida en abundancia. Aunque no debemos olvidar que para nosotros el disfrutar estas bendiciones tuvo que ser a través de un Cristo sufriente, tomando la copa de salvación por nosotros. Y fue necesario que Él tomara de esa copa amarga para liberarnos a nosotros. Una copa que también, vale decir, rebosaba, pero de nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y los cargó. Y cuando alguien, mis hermanos, nos dice que somos pecadores,
En realidad sí. ¿Y sabe qué imagen debiese de venir a nuestra mente? Esa imagen de Cristo tomando esa copa que rebosaba, pero con mis pecados. Y cuando vengan esos pensamientos a nuestra mente, a nuestro corazón, de culpa, muchas veces vendrán haciendo estragos en nuestra conciencia. Usted recuerda esa imagen, que Cristo ya los llevó, sus errores, sus pecados. Él ya los cargó un día en la cruz. ¿Y sabe por qué debemos llegar a esa conclusión? Para que nuestro corazón y nuestra mente puedan comprender lo que el salmista está a punto de declararnos. Y él dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Ahí donde usted está, dígalo. Y dígalo en voz alta. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Mis hermanos, para ir comprendiendo un poco más lo que significa esto, contextualicémoslo. El anfitrión no consideraba acabada su tarea cuando el banquete había llegado a su fin, mis hermanos. El huésped, el invitado, tenía que salir de la casa del anfitrión y proseguir por un largo camino muchas veces. Y afuera habían enemigos, afuera habían dificultades. Por eso el anfitrión, por eso nuestro Señor nos ofrece 2 escoltas de 2 hombres fuertes que lo acompañen todos los días y protejan hasta que usted llegue a su destino. Y podemos ver, mis hermanos, que el Señor nos presenta en este salmo, a modo de guardaespaldas, el bien y la misericordia. Y estas, mis hermanos, van a permanecer entre usted y su adversario, de modo que estos nunca lleguen a usted para hacerle daño. Él nos da el bien, mis hermanos, para proveernos de cuanto necesitemos en el camino, y la misericordia para perdonar nuestros pecados. En cierto sentido, mis hermanos, podemos decir que el beneficio de haber sido ungidos con el Espíritu Santo se prolonga indefinidamente sobre nosotros, y no solo en momentos o en el momento en que le hemos recibido. Siempre estará con nosotros. Y esa unción significa que el bien y la misericordia te seguirán en tu camino. El bien, ¿sabe por qué? Porque Él se presenta como el buen pastor, supliendo, ayudando. Y es imposible que ese bien vaya solo. Tiene que ir con la misericordia a su lado. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores y necesitamos ser perdonados día tras día. Y aquí el salmista dice algo hermoso. Esto es la consecuencia de todo lo que ha transcurrido por ese salmo. Y es el último punto, es la parte 2 del versículo 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esa casa representaba la presencia de Jehová. Podemos decir nosotros: en la presencia de Jehová moraré por largos días. Aquí la palabra moraré, permíteme mostrarle un poco, no hay forma de que le pueda mencionar
con mucha eficacia lo que en hebreo, o cómo se pronuncia en hebreo esta palabra, pero sí le puedo decir un poco acerca de su morfología. Es una palabra que está en un tiempo infinitivo, en un modo infinitivo. Y esto significa que es totalmente presente. Presente, presente, presente. Es la forma de describir lo que en español es morando. Es algo que es la forma de describir algo que es perpetuo, que es presente, que no tiene un tiempo determinado, sino que es siempre. En la presencia de Jehová moraré por largos días. Mis hermanos, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, el salmista nos va presentando continuamente nuevas escenas. Y sabemos que son escenas de nuestra peregrinación terrenal. Y cada una de ellas, mis hermanos, como hemos estado viendo, es un cuadro vivo en el que tenemos que meditar. Y podríamos tocar un punto sobre esto y podríamos decir y señalar ese punto como el regreso a la casa de Dios. Probablemente David estaba pensando ahora en su regreso a Jerusalén y al santuario. Para él, la casa de Dios no era simplemente algo para la eternidad, sino que era una realidad presente. Y podemos verlo expresado en otro salmo, en el Salmo número 27, en el verso 4, donde él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Créanme, mis hermanos, que nosotros también deberíamos anhelar el comenzar a vivir así en la casa de Dios en este tiempo. Esa casa de Dios no es solamente aquel templo físico, aunque por defecto sí podríamos decir que nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros, y al reunirnos, ese lugar que nos contiene, ese continente que llamamos templo, también pasa a ser parte de la casa de Dios, figurativamente. Y creo que hoy la extrañamos más que nunca. Y creo que hoy deseamos vivir más que nunca. ¿Se imagina usted a David en este tiempo? ¿Lo podría imaginar? Estaría desesperado. El no poder congregarse, el no poder asistir ahí a la comunión junto a sus hermanos. Créanme, mis hermanos, que se vuelve de cierta manera, en el buen sentido de la palabra, un deseo santo el querer estar en la casa de Dios. Número 2, mis hermanos, podemos evaluar también nuestra morada eterna. Probablemente David no estaba pensando en una vida inmortal en la casa celestial de Dios cuando escribía este salmo. Pero la expresión de David es asumida por el cristiano con su mirada en la casa del Padre, donde Cristo prepara lugar para él. Y eso lo leíamos ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14. Esa es la meta final, la última de nuestra peregrinación en la tierra. Mis hermanos, la fe, con los ojos puestos en tan glorioso destino. Así debemos vivir. Y esto ha sostenido, y esto ha alentado a incontables hermanos, a incontables creyentes, aún en la hora de su muerte.
la casa de Jehová. También este punto que nos menciona David nos lleva a pensar en la casa de Jehová. Aquí hay un aspecto especial. Cuando nosotros pensamos en nuestro hogar, es como algo mágico, en el buen sentido de la palabra. Es como algo especial cuando pensamos en nuestro hogar. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos de viaje, de paseo en otro lugar. Cuando pensamos en nuestro hogar, como que siempre nos da esa sensación a descanso. Y debiesen alentarnos las palabras de Jesús cuando Él dice: para que donde yo esté, allí también estéis vosotros. Él está preparando moradas en nuestro verdadero hogar. Y eso debiese de traer descanso absoluto a nuestras almas. Y Él dice que en la casa de Jehová iba a morar por largos días. David podría estar refiriéndose a una estancia prolongada, a lo mejor en Jerusalén. Pero también puede ser entendido como una alusión a la eternidad. Mis hermanos, y a modo de conclusión, quisiera terminar con una pequeña estrofa. No olvidemos que somos invitados a su casa, no como un visitante que está de paso, sino como hijos que formamos parte de aquel hogar. Qué hermoso será aquel día. ¿Por qué no inclina su cabeza, mi hermano, y oramos al Señor y le damos gracias? Señor, te damos gracias en este día por este exquisito maná. Padre, que cada uno de nuestros seguidores, cibernautas, oyentes, simpatizantes, creyentes, necesitados de tu palabra, que al oír, mi Dios, esta exposición, puedan recibir en sus vidas, mi Dios, esa fuerza y ese poder que viene de parte tuya a través de tu Espíritu Santo en sus vidas, a través de esta palabra que en el día de hoy hemos podido compartir. Que sea como el sabor de hojuelas con miel en el alma de aquel que está deprimido, en el alma de aquel que está cansado, en el alma de aquel que está agotado, en el alma de aquel que está encerrado entre cuatro paredes en un departamento y no puede salir porque está impedido, Señor, por esta situación que estamos viviendo. Padre, que tu palabra sea alimento, que sustente, que sostenga, que ponga vida, ponga paz, ponga gozo, contentamiento, tranquilidad en cada corazón. Señor, te agradecemos y a ti damos la honra y la gloria, y a nuestros oyentes el sincero agradecimiento por abrir la puerta de sus conciencias y estarnos escuchando en sus medios móviles. Dios bendiga sus vidas.